¿Qué tal, queridos hermanos? Es una bendición poder tener esta mañana, este día tan lindo, tan especial y, y en esta mañana poder compartir un versículo de la palabra. Que tengan todos muy buenos días. Es una bendición enorme comenzar este día domingo y pensar en lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Poder disfrutar de este tiempo en el cual vamos a estar en comunión y disfrutar de este tiempo en el cual también vamos a poder alabar, pero por sobre todas las cosas nos vamos a poder sentar a los pies de Jesús para escucharle hablar. Así que esto es una bendición tremenda que tenemos cada uno de nosotros. Ahora quisiera, antes de empezar y antes de que comencemos este culto y tener un momento de oración, quisiera leer un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en Romanos. Romanos capítulo 15 y el versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron en el pasado para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por medio de la paciencia y de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esta enseñanza es muy valiosa para nosotros, es algo muy interesante que el apóstol Pablo dice y que tiene que ver con esto de la Escritura. Y estamos en tiempo de cuarentena, estamos en tiempo en el cual meditamos en la palabra de Dios y en donde los pastores hemos invitado a toda la iglesia a dedicar tiempo a la Escritura, a dedicar tiempo al Señor, a reflexionar. Cada vez que uno abre la Biblia, lee la palabra de Dios, tiene que venir necesariamente para nosotros ese tiempo de reflexión, ese tiempo donde yo digo, ¿qué me está diciendo el Señor a mí? ¿Qué me está pidiendo a mí acá? ¿Me está pidiendo que siga adelante? ¿Me está alentando? ¿En qué sentido me está alentando? ¿Me está alentando digamos, a continuar en una línea? ¿Me está alentando a cambiar el rumbo de mi vida en alguna cuestión particular? Pero la palabra de Dios siempre, cuando nos habla, necesita de nuestra parte una reflexión. Tenemos que reflexionar en ella. Y lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo es lo que se escribió, todo aquello que tenemos escrito. Y el apóstol Pablo está haciendo referencia al Antiguo Testamento, porque él está haciendo referencia a todo lo que pasó en el tiempo pasado, ¿no? Y está diciendo las cosas que se escribieron en el pasado para nuestra enseñanza se escribieron. Esto de reflexionar. Dios nos está enseñando a través de los ejemplos bíblicos, a través de todo lo que pasó en el pasado, nos está enseñando y nos está diciendo, esto es lo que yo quiero, esto es mi voluntad. Entonces nos está llamando a meditar en esto. Y esta enseñanza de estas cosas que se escribieron dice que producen en nosotros paciencia y consolación. Por eso dice a fin o con el propósito de que por medio de la paciencia y de la consolación de las Escrituras, paciencia y consolación. Paciencia o perseverancia, ¿sí? Lo que se escribió en el pasado sirve para traer a nosotros perseverancia, capacidad de aguante, como muchas veces he mencionado sobre esto, ¿no? Y precisamente lo que la Escritura hace a través de todo lo que en el pasado se enseñó es de decirnos que hubo hombres en la historia, hombres como Moisés, por ejemplo, que estuvo 40 años en el desierto hasta que Dios lo llamó, y estuvo 40 años en el desierto cuidando ovejas que no eran suyas, cuando él había sido un príncipe de Egipto. Y a veces uno no entiende cuando uno se encuentra en una situación como esa. Yo habiendo sido esto, ahora me toca esto. Yo habiendo estado en una situación determinada, ahora me toca esto. Bueno, la palabra nos está diciendo, recuerda que hubo hombres que también estuvieron en esa situación, como Moisés, que se pasó 40 años en el desierto hasta que Dios le llamó. Sin duda Dios estuvo trabajando en el corazón de Moisés para eso. Produce paciencia. Produce paciencia también en la vida de Job.
un hombre que no sabía por qué le pasaba lo que le pasaba. Estaba sufriendo, estaba pasando por momentos difíciles, estaba en una cuarentena porque estaba también con una sarna que lo estaba llevando a la muerte. Y eso era una enfermedad tremendamente contagiosa e incurable en ese tiempo. Y él no sabía por qué le pasaba esto, si él era justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero Dios estuvo trabajando la paciencia en él, ¿no? Y todos estos ejemplos en el Antiguo Testamento precisamente nos llaman a eso, a tener paciencia. Paciencia, ¿por qué? Porque necesitamos encomendar a Jehová nuestro camino, confiar en Él y Él hará. Cuando vivimos situaciones complicadas, situaciones que necesitan o que trabajan nuestra paciencia, nuestra perseverancia, precisamente tenemos que recordar esta promesa. Encomendad toda tu vida, todos tus actos, todo lo que haces, todo lo que vos sos, encomendáselo al Señor. Él va a hacer la obra. Pero lo otro que produce también es consolación. Consolación es una palabra que tiene que ver con que esto de traer consuelo tiene que ver con venir al lado. Es decir, la palabra viene al lado nuestro para decirnos algo. Y entre las cosas que la palabra tiene para decirnos es precisamente que como aquellos en la antigüedad tuvieron que pasar situaciones difíciles, situaciones complicadas, siempre Dios estuvo con ellos. Y hoy viene la palabra al lado mío y a consolarme y a decirme, no importa la situación que tú pases, Dios está contigo. Dios está a tu lado. El Señor no te ha dejado. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y así como Él fue fiel en la antigüedad, cuando Él dijo que un día Israel iba a ser esclavo, pero un día Él los iba a libertar, y esa promesa se cumplió, de la misma manera hoy nos llama a tener esperanza, como dice en este último pasaje, para que tengamos esperanza. La consolación y la paciencia son para que tengamos la esperanza necesaria, sabiendo de que Dios está con nosotros y que Dios nos está viniendo a buscar. El Señor viene pronto y esa es la esperanza que nos purifica por dentro día a día. El Señor viene pronto y el Señor es el que nos va a librar de muchas de las cuestiones que a veces nosotros pasamos y que no nos gusta. Y es la palabra de Dios la que viene a nosotros para producir paciencia y consolación y traernos esta bendita esperanza. Que la palabra de Dios en este tiempo, querido hermano, sea para ti lo que es para cada uno de nosotros. Es tiempo de paciencia, es tiempo de consolación, pero también la palabra de Dios para nosotros es esperanza. Nos trae esperanza a cada uno. Que en esta mañana que vamos a alabar, a adorar a nuestro Señor, seamos ese pueblo que puede decirle al Señor, Señor, te alabo, te doy la gloria, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú has actuado en gracia con cada uno de nosotros, porque tú nos consuelas, porque tú, Señor, estás alentando nuestras vidas, porque traes paciencia y porque creemos que tú estás viniendo pronto a buscarnos. Que el Señor te bendiga, disfrutemos de este tiempo de alabanza y adoración. Padre, te alabo, te bendigo y te doy la gloria, porque a ti te pertenece toda la honra, porque eres el soberano, nuestro Dios, en quien creemos y en quien depositamos toda nuestra confianza. Y amado Dios, te agradecemos por la bendición de tu palabra, porque ella nos alienta, nos ayuda a ser pacientes y también nos trae el consuelo necesario para nuestras vidas. Gracias por la esperanza, porque sabemos que la esperanza es Cristo en nosotros y esperamos a nuestro Salvador que viene a buscarnos, a nuestro Salvador que viene precisamente a buscar a cada uno de aquellos que ha redimido con su preciosa sangre. Oh Señor, en este tiempo de culto, en este tiempo de alabanza, en este tiempo de escuchar tu palabra, queremos también recibir la consolación propia que proviene de ti. Te alabamos, te bendecimos, encomendamos este culto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Damos este lugar a nuestros hermanos de adoración. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Cuán grande es Dios, sí, cuán grande es Dios, todos cantarán. Cuán grande es Dios, perfecto solo es Él, el tiempo suyo es principio y final, principio y final. Hermosa Trinidad, su esencia en tres está, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, sí, cuán grande es Dios, y todos cantarán. Cuán grande
que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres para siempre, y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. En ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. De todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Muy bien, quiero leer unos versículos de la palabra de Dios que puedan darnos un poco de fortaleza, un poco de ánimo en este tiempo donde escuchamos tantas palabras, tantas voces, tanta gente que habla, tantas noticias malas que llegan de todas partes del mundo y que muchas veces nos están contagiando, ¿no? Y bueno, pero qué mejor que ir a la palabra de Dios. Quiero leer en una de las cartas más pequeñas del Nuevo Testamento, que es la carta del apóstol San Judas, el medio hermano de Jesús, que escribe unas enseñanzas preciosas para contradecir falsas doctrinas de falsos maestros que estaban trayendo muchas doctrinas equivocadas y confundiendo a los creyentes. Y quiero leer los versículos del 20 al 24. Dice así: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvadlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, desechando aún la ropa contaminada por su carne. A aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. A veces nos preguntamos hasta dónde podremos resistir esta situación tan difícil que nos toca vivir en este tiempo, algo impensado, algo que nadie había ni siquiera imaginado, y nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Hasta dónde podremos resistir como cristianos frente a este panorama tan incierto que no sabemos cuándo va a terminar? Y haciéndome yo la pregunta, ¿qué tan fuerte soy? ¿Qué tanto puedo aguantar? ¿Qué tanto podemos aguantar las pruebas, las dificultades, el dolor, la muerte, que cada vez está más cerca de nosotros? Y bueno, podemos hacer un poquito una comparación con aquellas personas que son fuertes físicamente. Conocemos a mucha gente que bate récords o marcas olímpicas, ¿no es cierto?, por su fortaleza física, por la manera en que compiten, pero en nuestra vida espiritual, ¿qué tan fuertes somos? Judas escribe de la necesidad de edificar nuestra vida en la palabra de Dios. En otra versión dice de hacernos fuertes, de estar bien basados. Y acá encontramos en estos versículos que hemos leído al menos 5 pilares, 5 columnas, 5 rocas que edifican nuestra vida espiritual. Veamos un poquito. En primer lugar, la oración en el Espíritu. Dice el versículo 20, orando en el Espíritu Santo. Dice, orando en el Espíritu Santo. La oración guiada por el Espíritu Santo. En Romanos 8:26, versículo 7, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. La oración acompañada de la palabra de Dios, de la palabra, es como un ida y vuelta. El ejemplo, en este momento me viene a la memoria a Moisés, cuando iba y se arrodillaba frente al arca del pacto, y dice que escuchaba la voz de Dios y él le hablaba a Dios y Dios le contestaba. Así es cuando podemos orar en el Espíritu y escuchar la voz de Dios a través de su palabra. El ejemplo de Jesús, Él nos enseñó a orar. Nos dio un modelo de oración. Y él lo hacía en distintos lugares, a toda hora, y a veces noches enteras. Lo vemos orando en el Getsemaní, lo vemos orando en el monte, mientras manda a los discípulos que crucen el mar hacia el otro lado, el mar de Galilea. Ahí lo vemos a Jesús. Vemos el ejemplo del apóstol Pablo. Este poderoso siervo de Dios no fue un siervo de Dios que no practicó la oración. Era un hombre de oración, era una persona que dependía constantemente, y en la carta de los Efesios él escribe en el capítulo 1, verso 16, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo hizo lo que hizo como misionero, llevando la palabra de Dios a todo el mundo conocido en aquel tiempo, pidiendo la dirección de Dios, fortaleciéndose en oración. Y vaya que tuvo pruebas y dificultades el apóstol, pero él nunca decayó
su fe siempre estuvo firme porque era firme en la oración. El ejemplo de la primera iglesia de Jerusalén, la primera iglesia cristiana, en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, leemos en el versículo 24 al 31, que ellos piden fortaleza y valor al Señor, a Dios, para poder seguir testificando cuando se les había prohibido que predicaran el mensaje de salvación, y ellos sí que oraban en el Espíritu Santo. Fíjense que dice la palabra que el lugar tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban sin temor, con denuedo, con valor, la palabra de Dios. Hermanos queridos, amigos, oramos así, nuestras oraciones son de esta manera, pidiendo al Señor que a través de su Espíritu Santo nos muestre qué cosas debemos pedir, qué cosas debemos hacer. Que nuestra oración no sea simplemente repetir frases hechas, frases inventadas o ya practicadas, sino que sean palabras que surjan de nuestro corazón que está siendo tocado por el Espíritu Santo para pedir lo que Dios quiere que pidamos, ¿no? Como dice su palabra. En segundo lugar, el otro pilar que encontramos acá para poder ser fuertes y estar bien edificados en la fe y poder soportar las pruebas y las dificultades, lo encontramos en el verso 21, que dice: guárdense a sí mismo en el amor de Dios, o consérvense en el amor de Dios, perseveren en el amor de Dios. Él hizo todo para nuestra salvación. En la cruz, cuando estaba entregando su espíritu, dijo: consumado es. Y completó de esa manera la obra de salvación que era necesaria para nuestra salvación, valga la redundancia. En Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos muestra su amor infinito a través de esa obra redentora en la cruz del Calvario. Y quiero detenerme un poquito para hacernos esta pregunta. ¿Has gustado de ese amor maravilloso? ¿Estás gustando de ese amor del cual habla aquí Judas, y del cual habla toda la Biblia, toda la palabra de Dios nos habla de ese amor? ¿Lo estás disfrutando? En este momento yo te invito que pruebes con el Señor, que le pidas al Señor que puedas sentir ese amor. Empezá a creerle, empezá a creer en Él, que Él murió por vos, que Él pagó por tus pecados, y vas a poder experimentar ese maravilloso amor de Dios, amor del Padre, amor protector, el que nos defiende, el que en estos momentos de dificultad, de momentos de dolor, de tristeza, de inseguridad, de confusión, Él nos defiende y nos da claridad. Amor proveedor, amor que quiere lo mejor para sus hijos, lo mejor para nosotros que somos sus hijos. Somos sus hijos todos los que estamos o los que están escuchando en esta mañana. Si hay alguien que todavía no es un hijo de Dios, yo le invito, la palabra de Dios te invita, mi amigo, a que puedas empezar a experimentar el poderoso amor de Dios, que es lo más hermoso que te puede suceder en la vida. Amor que también, como el amor de un padre, nos disciplina, nos pone en vereda, como decimos, porque nos ama. Él nos corrige cuando estamos equivocados. ¿Y cuántas veces como padres hemos tenido que corregir a nuestros hijos porque sabíamos que iban por mal camino, y entonces había que traerlos, disciplinarlos? Y nuestro papá querido, nuestro papá del cielo, nuestro Padre Celestial también así lo hace. Debemos estar bajo ese amor de Dios. A veces nos vamos a andar solos por ahí, como los niños que se escapan de la mano de su padre o de su madre.
Siempre recuerdo cuando hablo de esto, de soltarnos de la mano de nuestro Dios. Y por eso me gusta cuando termino cada día, cada culto, decir, tengamos una buena semana, vayamos bien, pero siempre tomado de la mano del Señor. Recuerdo la historia de un amigo que trabajábamos juntos y que vino a pasear a Bariloche con sus 2 hijitas y su esposa. Y caminando por una de las calles de Bariloche, en un momento de descuido, su hijita de 5 años se soltó de su brazo, se soltó de su mano y un auto la atropelló y tuvo secuelas muy importantes. Estuvo mucho tiempo internada y bueno, pudo superar, pero quedó con algunas secuelas. A veces nos escapamos, nos soltamos de la mano de Dios. Y a veces nos van mal las cosas, y a veces estamos deprimidos, y a veces no sabemos qué nos pasa, pero es cuando nos soltamos de la mano del Señor, de la mano de amor, de misericordia de nuestro Padre Celestial. Para ser fuertes como cristianos, debemos estar todo el tiempo bajo su amor. Recuerdo el pueblo de Israel cuando iba por el desierto, que estaba la nube que los cubría del sol quemante del día en el desierto, y ellos iban en la sombra de la nube de Dios. Pero supongo que habría algunos desobedientes que se salían de debajo de la nube de protección de Dios, y seguramente que sufrirían las consecuencias. No te apartes, no te sueltes de la mano de Dios. No te salgas de debajo de la nube de protección de tu Padre Celestial. La tercera cosa, el tercer pilar o la tercera roca para estar firmes, para estar fuertes en los momentos de dificultad, dice el versículo 21, la segunda parte, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esto debe ser como un ancla que nos mantiene firmes en medio de las dificultades, que no nos deja andar a la deriva sin saber a dónde vamos a ir a parar. Estamos firmes esperando en la misericordia de nuestro Señor, del Señor Jesucristo, para vida eterna. Judas es el hermano de Jesús, o el medio hermano. Él conocía a Jesús, había compartido mucho tiempo en su casa y además conocía de su misericordia. Le había visto morir, le había visto resucitar por los pecadores, por nosotros. Y Judas, que se convierte después de ver la muerte del Señor, él nos aconseja esperar en su misericordia. No esperemos en ninguna otra cosa, sino solo en Jesús, solo en Dios, que es el Padre de misericordia, así dice la palabra. Su misericordia, dice también en Lamentaciones 3, 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué maravillosa que es la misericordia de Dios. Dios nos da para que también nosotros podamos dar a los demás, para que nosotros también seamos misericordiosos, para que seamos su imagen aquí en la tierra, la imagen del Señor, de la misericordia del Señor. Podemos recordar la historia de Jesús ahí en Mateo capítulo 18, el hombre al que se le había perdonado una gran deuda y él luego no pudo perdonar una pequeña deuda que tenía alguien que le debía. Y Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando. Y debemos ser misericordiosos en este tiempo. Es tiempo de ayudar, es tiempo de tener misericordia con aquellos que tienen menos que nosotros. Es tiempo de ayudar a aquellos que están desesperados. Es tiempo de llevarles una palabra de fortaleza, de consuelo. Qué mejor, hermanos, qué mejor iglesia, que en este tiempo podamos ayudar. Seamos misericordiosos, seamos la figura de nuestro Dios acá en la tierra, amando y teniendo misericordia de los que sufren. En cuarto lugar, dice acá
Dice, a algunos que dudan, el versículo 22 y 23, algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia. Esto nos habla de una tarea a realizar. Esto es todo en futuro. Tienen que hacer esto. Convencedlos, salvadlos, arrebatarlos. Fuimos salvados por gracia. No debemos olvidar esto, de que fuimos rescatados del fuego del infierno en el que estábamos. Ahí en Zacarías 3:2 dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Estábamos condenados y Él nos rescató, nos libró del castigo, nos libró del infierno. Ya estábamos ahí para irnos a ese lugar de tormento, pero pudimos encontrarlo. El Señor nos encontró y pudimos escapar de la perdición, del castigo eterno. Otra vez, mis amigos, aquellos que están escuchando esta palabra, escapá del castigo. La única puerta de escape es el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta, soy el camino, la verdad y la vida. Soy la puerta de entrada, y de entrada a la salvación, de entrada a la vida eterna. Y debemos buscarle. Otros también necesitan ser salvados. Esto para la iglesia, esto para vos, mi hermano. Cuando uno trata de sacar algo de un incendio, hay un peligro real. Podemos ver los bomberos, cuántos salen lastimados, magullados, dañados, pero hay que correr el riesgo. Y otros deben ser salvados. Hay que intentarlo. El enemigo intentará lastimarnos si le arrebatamos algún alma del incendio, pero este es el mandato, este es nuestro trabajo en este tiempo acá en esta tierra. Jesús es el mejor ejemplo de compasión. Él fue lastimado y aún muerto por salvarnos a nosotros. Él es nuestro ejemplo. ¿Cuánto tuvo que sufrir nuestro Salvador? ¿No podemos hacer nosotros algo por los que se pierden? Creo que sí. Solamente mostrarle lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Mostrarle cómo nos ha cambiado. Y cómo podemos estar firmes aún en medio de estas situaciones difíciles. Que no nos desesperamos porque estamos bien fundados en Él, en su palabra, afirmados, cimentados, arraigados, como dice, en la poderosa palabra de Dios, que me promete que Él no nos dejará, que Él no me dejará. Jesús es nuestro ejemplo, el ejemplo a seguir. Y por último, la última columna, la última base de cómo estar firmes en este tiempo es alabarle de corazón. Y Judas aquí comienza un cántico de alabanza en esta doxología preciosa. Dice, Él es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Quién no está propenso a caer? Y en este tiempo, muchos en algún momento estamos ahí a punto de caer en la desesperación, en el miedo. Es lo que quiere el enemigo. Hermano, no le des el gusto al enemigo. Dios no nos saca los pozos del camino, sino que nos cuida para que no caigamos en ellos. Y Jesús estaba orando, recuerdan, en San Juan 17, la oración sacerdotal que él dice al Padre, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. Y el Salmo 73, verso 2 dice, casi se deslizaron mis pies. En este tiempo de tanta dificultad, es muy probable que en algunos momentos estemos a punto de caer, estemos a punto de resbalarnos, pero debemos alabarle porque Él nos cuida de caer. Él nunca nos va a dejar caer tan profundo como para que no nos podamos levantar. ¿En qué pozos podemos caer? Podemos caer en el pozo de la desesperación,
de pensar que ya no hay solución para nuestra situación. Podemos caer en el pozo de la falta de fe, de la depresión, de la angustia, y el Señor está cuidándonos, agarrándonos fuerte de la mano para que no nos soltemos y para que podamos estar seguros en sus manos. Y termina diciendo, nos presentará sin mancha, dice ahí Judas, delante de su gloria, el versículo 24. ¿Quién no tiene manchas? Pero Jesús nos limpia. La sangre preciosa del Señor nos limpia de todo pecado. Y hoy es un buen momento para decirle al Señor, Señor, necesito que me limpies, necesito cambiar de vida, necesito empezar a tener a alguien en quien confiar, alguien para contarle mis pecados, para contarle mis dudas, para contarle aquellas cosas que no sé a quién contárselas porque nadie me entiende, pero el Señor te entiende. Y hoy yo te invito que puedas decirle, Señor, quiero abrir mi corazón, quiero abrir lo más profundo de mi corazón para que vos, Señor, trabajes en mí, para que me saques del pozo de la desesperación, del miedo, del temor, de la inseguridad. Pedile esto al Señor y vas a empezar a disfrutar de esto maravilloso. Y Él limpiará toda mancha, porque Él pagó por cada mancha de nuestros pecados. Todos hemos pecado, dice la palabra, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice que todos pecamos y por lo tanto estamos destituidos, separados de la gloria de Dios, del reino de los cielos. Pero el Señor murió por nosotros en la cruz, se puso en nuestro lugar y nos limpia de todo pecado. También lo dice la palabra. Nos habla de ese amor infinito que tiene nuestro Padre Celestial, que de tal manera nos amó, que mandó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor nos presentará sin mancha y ahora nos va a mostrar limpios. Me gusta mucho la figura del Apocalipsis, donde dice que se nos darán ropas blancas resplandecientes, sin mancha. Y ahora Él nos va a mostrar limpios. Y dice, con gran alegría será un tiempo de gozo sin fin. Debemos empezar a vivir ese gozo y esa esperanza acá, en este tiempo. Este es un tiempo especial que Dios nos permite vivir. Y este es el tiempo en que debemos ir al Señor para que Él nos ayude, para que Él nos ayude a tener estos 5 pilares que harán de nosotros creyentes fuertes, personas dispuestas a pasar por el medio de las dificultades y con la ayuda de Dios vencer toda dificultad. Alabarle no solo con los labios, con toda nuestra vida, como dice esa canción. No solo con mis labios alabo al Señor, sino con toda mi vida, con mi forma de ser, con mi forma de transmitir esperanza a aquellos que están desesperados, con mi forma de transmitirle una palabra de aliento a los que están desalentados, con frutos y con una entrega total a Él. Y vamos concluyendo. Dice entonces esta palabra que hemos visto en esta carta del apóstol Judas, que podemos ser cristianos fuertes. ¿Querés ser un cristiano fuerte? Que no te dejes vencer por nada, que no nos mueva ninguna cosa, ninguna pandemia, ninguna peste, ningún problema económico, ninguna falta de trabajo, que no nos venza, sino que estemos confiados en las promesas del Señor, que Él estará con nosotros. ¿Qué clase de cristiano soy? Está para hacernos esta pregunta. Yo me la he estado haciendo estos días, cuando pensaba en tantas cosas que suceden.
¿Qué clase de cristianos soy? ¿Queremos ser edificados, fuertes, como la casa de aquel hombre sabio que edificó su casa sobre la roca? ¿Queremos ser así? La roca sigue siendo Jesús. La roca fuerte, donde podemos estar firmes, donde no nos va a mover ninguna tormenta, ninguna dificultad, sigue siendo Jesús. Y estos son algunos de los cimientos del edificio. La oración en el Espíritu, perseverar en su amor, esperar en su misericordia y ser obedientes en la misión que Él nos ha dejado y alabarle con toda nuestra vida. Hermano, en este tiempo difícil, estemos firmes, bien basados en el Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, qué bueno que es saber que podemos estar firmes en vos, que no hay ninguna tormenta, ninguna dificultad que nos pueda voltear, que nos pueda sacudir, como dice la canción. Nada podrá con nosotros porque estamos en tus poderosas manos, Señor. Señor, te pedimos que bendigas a tu iglesia, que bendigas a tus hijos, Señor, que bendigas a aquellas personas que están desesperadas porque aún no tienen esta confianza en ti, Señor. Te pido que puedas tocar sus corazones a través del Espíritu Santo y que puedan abrir sus corazones para empezar a creer en vos, Señor, para empezar a estar firmes y para poder soportar las dificultades. Y, Señor, que también como iglesia podamos ser, que mostremos, que pasemos esto maravilloso que vos nos has dado a aquellos que no te tienen, Señor. Que en este tiempo podamos contar de tus maravillas. Te adoramos, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Siempre